En el día de hoy vamos a trabajar las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Para eso observamos en pantalla la forma generalizada de una ecuación diferencial lineal de orden superior, ¿no? Es decir, de orden n. Entonces tenemos la característica propia en donde vamos a decir que las funciones a sub k que aparecen aquí son funciones que dependen de x, ¿cierto? Y que la al mismo que b sub x, y la particularidad de las y y las derivadas de esta función es que son con término lineal, como ustedes se pueden dar cuenta. Bien. Entonces hablemos de la ecuación diferencial lineal de primer orden. Tenemos que la ecuación diferencial de primer orden se puede expresar tal cual como lo ven ustedes ahí. A sub 1x de y de x más a sub 0xy igual a una bx, donde por supuesto a sub 1, a sub 0 y b son funciones que dependen de x y la variable y su derivada correspondiente son de tipo lineal. Entonces, en primer lugar, vamos a decir que esta ecuación diferencial se puede transformar en una ecuación de la forma de y de x, disculpen, más una función por y igual a otra función. Entonces, ¿cómo lo vamos a poder hacer? Dividiendo toda la ecuación entre a sub 1x, ¿verdad? Siempre y cuando tengamos en cuenta que esta a sub 1x debe ser diferente de 0. Prima sobre la ecuación diferencial, entonces el dominio de esta a sub 1x. Dicho de esa manera, nos va a quedar una ecuación diferencial escrita de la forma de y de x más el cociente que se representa entre la a sub 0 de x y la a sub 1 de x multiplicado por la variable y todo esto igual a una b sub x que ya estaba planteada, a la función b sub x también dividida entre esa función a sub 1, cuya característica es que sea diferente de 0. Al igual, esa ecuación, digámoslo así, se puede resumir o reescribir como una ecuación de la forma de y de x más, vamos a decir que esto se va a volver una función g de x, como para no hablar de ese cociente, ¿verdad? Y igual a una función h de x, que en últimas lo que estamos haciendo es representando, ¿cierto?, esta ecuación en su forma lineal para poderla empezar a trabajar. Sobre esa forma lineal se conoce esta escritura y sobre esa escritura entonces empieza a desarrollar su método de solución. Al igual que en el caso de la ecuación de variable separable, vamos a generalizar o a tomar la generalidad del método a través de un valor inicial. Entonces, bien, en principio pues tenemos algo conocido y es que sabemos que esta ecuación diferencial se resuelve a través de lo que se llama un factor integrante, ¿verdad? Entonces, ese factor integrante sale de proponer una función mu de x que al multiplicar toda esta ecuación diferencial la pueda, ¿cierto?, transformar en una expresión la cual se pueda solucionar mediante algún método ya conocido o de una manera más práctica. Dicho de esa manera, pues entonces al realizar el producto de esta función por esta ecuación diferencial, nos va a quedar una expresión de la forma mu de x derivada de y respecto a x más la mu de x por esa función g de x, todo multiplicado por y todo eso igual a esa mu de x multiplicado por esa función h de x. Listo. Entonces aquí para poder, digamos, determinar la solución, primero debemos saber
¿cuál debe ser ese factor integrante? Entonces, ese factor integrante debe salir de un análisis. Entonces, ¿de qué análisis? Pues se parte del hecho y de la suposición que lo que está aquí planteado al lado izquierdo debe ser la derivada de un producto entre dos cosas, ¿sí? Entonces, para que la derivada de un producto entre dos cosas surja, recuerden que tenemos que el producto de dos funciones, llámese u por v derivado, pues resulta siendo la derivada de u, ¿cierto? O podemos decirlo de otra manera como u por la derivada de v más la derivada de u por v. Entonces, si ponemos en contraste esta expresión que tenemos acá respecto a la expresión que tenemos acá, para que esto se asemeje a esto, inmediatamente tenemos nuestra función u, ¿cierto? Para el primer caso, y tenemos nuestra derivada de v, que sería tomada como esto. Y aquí entonces debería ser nuestra v, que el contraste nos lo dice, miren, si aquí está derivada, pues nuestra v debe ser y, y por ende, como conclusión nos debe dar o nos debe quedar que esto obligatoriamente debe ser la derivada de esto que aparece aquí, de este u. O sea, que para que esto sea en últimas la derivada de un producto, debe suceder que la mu de x en últimas, ¿cierto? En su derivada deba ser igual a este producto que aparece acá, el producto de la mu de x con la g de x. Bien, entonces de esta manera esto es una ecuación de variable separable, ¿cierto? Por escritura voy a hacer lo siguiente, voy a decir mu' sobre mu igual a la función g y podemos integrar, ¿cierto? Con respecto a x, inmediatamente aquí tenemos un logaritmo y por ende tenemos esa forma del factor integrante que ustedes ya saben que es Euler, ¿cierto? A la integral, en este caso de lo que llamé la función g de x. Bien, que en otros términos se encuentra en otros libros como esa función llamada como una función p y esta función que se llame aquí como h se encuentra como una función q, pero siguen significando lo mismo. Este es el método, ¿cierto? Sobre el cual uno siempre habla y sobre el cual, digamos, hay unos pasos que posteriormente al resolver esa integral y aplicar la exponencial, pues podemos pasar a multiplicar, ya tomamos el hecho de que eso es la derivada de un producto e integramos y listo. Ahí tenemos una forma. Bien, pero queremos analizar una forma generalizada, disculpen, si se nos da un valor inicial, ¿sí? Entonces, si suponemos un valor x sub 0, y sub 0, ¿cierto? Entonces, ¿cuál debería ser igual que en las ecuaciones de variable separable, la forma generalizada que me dé la solución, digámoslo así, sin tener que seguir estos pasos para la ecuación diferencial? En últimas, se van a dar cuenta ustedes o van a evidenciar que vamos a hacer exactamente esto mismo, pero lo vamos a integrar, si se puede decir de esta manera, de una vez todo en una sola expresión. Bueno, pero antes de ello tenemos que decir que esa expresión que definimos aquí como de y de x más g de xy igual a una h de x, la vamos a escribir como un operador diferencial. Entonces vamos a decir lo siguiente. Definimos lo vamos a llamar L de y como el operador tal que toma a la función y ¿qué le va a hacer? La transforma de la siguiente manera. La va a derivar y la va a sumar con el producto de una función que depende de x y la va a multiplicar por ella misma, o sea, por la función que tenemos en mención. Este operador lo vamos a llamar, bueno, lo vamos a llamar no, de hecho, en este caso es un operador lineal, ¿sí? ¿Por qué es un operador lineal? Recordemos por qué tiene que ser lineal, porque cumple con las propiedades de la linealidad. Aquí las voy a mencionar.
Entonces, ¿cuáles son esas propiedades de la linealidad? Y dadas dos constantes, K sub 1 y K sub 2, y dos funciones f y g diferenciables, entonces, si tenemos la combinación lineal de K sub 1 con f más K sub 2 con g, ¿cierto? El operador lineal aplica de esta manera: K sub 1 operador de f más K sub 2 operador de g. Esa es la característica de los operadores lineales. Entonces, recordemos que este operador lo que va a hacer es transformar la función tal cual como me lo dice acá, en su derivada, y lo va a sumar con ella misma multiplicada por otra función. ¿Cuál función? Pues esta que estamos mencionando acá. Démonos cuenta que este operador en últimas es lo que está diciendo este lado izquierdo de esta ecuación, ¿verdad? Y ya les voy a decir para qué estamos definiendo ese operador. O sea que en últimas la expresión que tenemos acá en esta ecuación se nos va a convertir en el operador de y igual a una h de x. ¿Listo? Ahí tenemos nosotros entonces resumida nuestra ecuación diferencial de primer orden lineal. Vamos a observar dos situaciones. ¿Cuáles son esas dos situaciones? Una que se denomina el caso homogéneo, que no tiene que ver con la ecuación diferencial de sustitución, esa la vamos a ver posteriormente, sino con el lado derecho. ¿Cuándo sucede el caso homogéneo? Cuando nuestra h de x, es decir, cuando nuestro lado derecho se vuelve 0. Ese es nuestro caso homogéneo, ¿sí? Y vamos a también trabajar el caso no homogéneo de tipo generalizado. Y el caso no homogéneo, ¿cuándo ocurre? Pues cuando nuestra h de x es diferente de 0. Eso es lo que vamos a trabajar. Es decir, vamos a extender el estudio de tipo general de esta ecuación diferencial escrita de esta manera, ¿sí? Para estos dos casos que aparecen aquí, para cada uno de esos dos casos. Y nos vamos a dar cuenta que para uno de esos dos casos, para cada uno de esos dos casos, vamos a obtener su solución. Bien, entonces empecemos hablando del primer caso, que es el caso homogéneo. Entonces, observémoslo aquí. Caso homogéneo. Es decir, cuando nuestra h de x valga 0. Ese caso homogéneo me traduce la expresión a L de y igual a 0. Es decir, que esa expresión en últimas nos quedaría como y' más esa función g de x por y igual a 0, ¿verdad? Y de ahí nosotros podemos evidenciar que es una ecuación de variable separable, ¿correcto? Es decir, esto que tenemos aquí lo vamos a poder escribir nuevamente como y' igual a menos g de x multiplicado por y, ¿verdad? Y si hacemos separación de variables, pues inmediatamente nosotros vamos a tener que podemos inducir a y' partido en y igual a nuestra menos g de x, respecto a la cual vamos a poder integrar a ambos lados, ¿cierto? Y obtener su solución. Ahora bien, vamos a tener en cuenta para este caso, ¿sí? Vamos a tener en cuenta para este caso un valor inicial. Entonces vamos a decir que se nos asigna nuestro valor inicial como un x sub 0, y sub 0, ¿cierto? Sobre el cual obtenemos una solución de tipo particular. Bueno, de hecho conocemos, ¿cierto?, cuál sería el resultado de esta ecuación que aparece aquí como una ecuación de variable separable. Es decir, aquí tenemos pues un logaritmo, ¿verdad? Y al expresar la y como una solución de tipo explícita, inmediatamente vamos a obtener como resultado
una exponencial. Pues bien, si nosotros aplicamos nuestro valor inicial, esta integral que se nos quede, ¿cierto?, tanto a la derecha como a la izquierda, va a tener en cuenta esos valores iniciales. Recuerden cuando hablábamos de las ecuaciones de variable separable. Aquí tenemos la ecuación que va entre x sub 0 y x, y aquí tenemos la ecuación que va entre y sub 0 y y, ¿verdad? Se evalúan sobre esas dos. Entonces, al aplicar esas dos integrales definidas, inmediatamente nuestra solución va a quedar escrita de la siguiente manera. Vamos a obtener una función y que depende de x y está escrita respecto a una constante como, ¿cierto?, el producto de esa constante por e, y aquí vamos a escribir lo siguiente, e a la menos g mayúscula de x. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿quién es esa g mayúscula de x? Esa g mayúscula de x es la que se obtiene al aplicar la integral del lado derecho. ¿Por qué? Pues porque tenemos que dejarla escrita ya que no conocemos esta función g, pero sí conocemos cuál es el resultado de nuestra ecuación diferencial de la integral que aparece en el lado izquierdo. Entonces, en últimas, escribimos que esta g mayúscula de x no va a ser otra más que la integral que va desde x sub 0 hasta, llamémoslo un punto t, ¿verdad?, de la función g minúscula, que es la que tenemos al lado derecho, evaluado en t, disculpen, esto no es hasta t, sino decíamos hasta x, de la función g minúscula respecto a t. Siempre y cuando tengamos que este x sub 0 sea un valor que esté dentro del intervalo y. Recuerden que lo llamábamos ahí dentro del dominio de la ecuación diferencial. Entonces, des en cuenta que al aplicar la forma general de la ecuación y la tomamos como una función de tipo homogénea, vamos a poderle dar solución a esa ecuación como una ecuación de variable separable, ¿cierto?, teniendo como resultado esta forma generalizada que aparece acá. Pero como tenemos ese resultado x sub 0 y y sub 0, ¿cierto?, y haciendo un análisis respecto a las integrales que se nos dan al lado izquierdo y al lado derecho, ¿cierto?, es decir, podemos decir que para el punto y calculado en x sub 0 igual a nuestro y sub 0, inmediatamente la solución de esa ecuación viene dada como una función y de x que va a ser igual, y esta constante ya toma un valor propio que viene siendo este y sub 0, ustedes lo pueden comprobar a través de esa integral, un y sub 0, ¿cierto?, multiplicado por nuestra integral que viene como, como nuestra función de e a la menos g de x, en donde ya sabemos que esa función g de x no es otra más que la integral desde x sub 0 hasta x de nuestra función g, a través, en este caso, de la variable t. Listo. Ahí tenemos el caso homogéneo, es decir, ahí tenemos la solución para el caso homogéneo. ¿Cuándo aplicarla? Cuando nuestro lado derecho valga 0. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta esa situación ahí y esa ecuación. Y además de eso, esta función y esta solución nos va a poder permitir la solución en el caso en que ella no sea homogénea, es decir, en donde nuestro lado derecho valga diferente de 0. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vale. Ok. Entonces pasemos a hablar del caso no homogéneo. Hablando del caso no homogéneo es cuando nuestro lado derecho, es decir, cuando nuestro operador es igual propiamente a esa función h de x, con h de x diferente de 0. Es decir, tenemos esa L de y igual a esa función h de x, que traducido en la ecuación diferencial, pues se nos convierte en la función de tipo y' más nuestra función g de x multiplicada por y igual a una h de x.
Esta solución va a estar planteada de acuerdo a la solución del caso anterior, ¿sí? Del caso homogéneo. Es decir, recordemos cuál es la característica de la solución del caso homogéneo, esta que aparece aquí. Entonces vamos a utilizar y a tomar en cuenta esa solución, tomando en cuenta esta constante, pero vamos a suponer que esta constante en realidad va a conformar una función para generar la solución. Entonces suponemos que esta ecuación diferencial que se presenta acá tiene una solución de la forma y de x igual a una c, pero esta c ya no va a ser una constante, sino va a ser una función por e a la menos g de x. Y ya sabemos quién es esa g de x, ¿verdad? Esa g mayúscula, bueno, vale la pena escribirla nuevamente. Ya sabemos que esa g mayúscula de x no es otra que la integral que va desde x sub 0 hasta x de la g de t. Sigue siendo esta misma g, ¿no? Bueno, las letras aquí dependen del tipo de escritura que tengamos para esa ecuación. Pero en últimas es esta función que me acompaña a la función y. ¿Listo? Perfecto. Entonces, bajo la premisa de que esta constante ya no es como tal una constante, sino que se convierte en una función, la incógnita, ¿cierto?, no aparece en esta función g, puesto que ya la tenemos resuelta dentro de esta integral. La incógnita surge en estos momentos en encontrar cuál es el valor de esta c de x. Dicho esto, si encontramos cuál es el valor de esta c de x, inmediatamente podemos encontrar la solución de tipo general. Entonces, bien, ¿qué vamos a hacer para poder encontrar esa c de x? Pues como estamos diciendo que esta es una función, ¿cierto? Y que tenemos esta que es una solución de esta función o de esta ecuación diferencial, pues entonces quiere decir que esta función que aparece acá debe cumplir con lo que me dice nuestra ecuación diferencial. Es decir, que la derivada de primer orden más esta función g multiplicada por esta función, que es esta misma, debe ser igual a h. Esta expresión que acabo de nombrar me debe inmediatamente inducir a la solución o a la forma de esta c de x. Escribámoslo entonces. Para ello primero debemos encontrar cuál es la derivada de nuestra función y en mención. Entonces, como ya tenemos una derivada de un producto de funciones, pues tenemos entonces que aplicar inmediatamente, ¿cierto?, el concepto de la derivada del producto de funciones. Entonces, ¿qué tendríamos como derivada en este caso? Por ejemplo, tendríamos para el caso presente la derivada, por ejemplo, de esta primera función, llamémoslo c' de x, por la otra función sin derivar, e a la menos g de x, más, ¿verdad?, la función c sub x por la derivada de esta función, ¿verdad? ¿Quién sería la derivada de esta función? Dense en cuenta que esa función está evaluada, pero sigue siendo, digamos, la antiderivada de esta g minúscula, ¿correcto? Entonces debe ser, por regla de la cadena, debe ser el producto entre la derivada de esta función general por la derivada de esta función que está acá, ¿verdad? Eso quiere decir que tiene que ser, en este caso, bueno, puedo omitir acá ese paréntesis, e a la menos g de x, y aplicando la regla de la cadena tenemos por menos la g minúscula de x. Ahí tenemos entonces nuestra derivada. Se convierte en la expresión de tipo, voy a simplificar los términos de la siguiente manera, e a la menos g mayúscula, ya sabemos que esta c y esta g dependen de x, ¿cierto? Menos, que me queda menos, y aquí eso lo puedo escribir como la función g multiplicada por la función c mayúscula por e a la función menos g, ¿correcto? Ahí tenemos la escritura de esa derivada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a reemplazar entonces en la ecuación diferencial. Entonces vamos a reemplazar. Escribamos acá.
reemplazando. Entonces tenemos nuestra primera derivada, aquí la tenemos escrita. Entonces sería C' por E a esa menos G que depende de X, menos G multiplicada por C por E a la menos G, ¿cierto? Más la función G por la función Y. Mírenla, aquí está. La función Y, ¿quién sería? C por E a la menos G. ¿Sí? Aquí tenemos esta función. Y todo esto debe ser igual a nuestra h de x. Ahí ya se nos va dando la luz de cómo tiene que ser la función c. Observen que estos dos términos se anulan, ¿verdad? Aquí. Estos dos términos se anulan, miren. Son exactamente iguales, pero con diferente signo. Entonces, finalmente la representación de esto termina siendo una ecuación diferencial, o sea, termina siendo también C' por E a la menos G igual a una h de x. Y aquí podemos decir que esta C' va a ser igual, ¿cierto?, a E a la G multiplicada por esa h de x, ¿cierto? Despejando. Y pues en últimas, ¿qué tenemos ahí entonces? Que pasamos acá, que nuestra función c de x, va a ser igual. Miren, aquí tenemos entonces una integral, ¿cierto? Entonces aplicamos la integral sobre ese punto y vamos a decir entonces qué sería para este caso la integral que tenemos definida entre el valor x sub 0 nuevamente hasta x, dado que estamos teniendo en cuenta en este caso nuestro valor inicial, problema de valor inicial. ¿Y qué integral tenemos? Miren, tenemos la integral de lo que se forma con este producto, ¿cierto? Entonces aquí inmediatamente pues ya tenemos la integral de la función, si se quiere escribir primero esa h, no hay problema, llamémosla una h de t, ¿cierto? Por e a la g de t, todo respecto a t. Bien, entonces ahí tenemos nosotros la solución que en este caso se forma a partir de la c. Pero bueno, esa no es la solución total de nuestra ecuación diferencial. ¿Por qué no es la solución total de la ecuación diferencial? Porque recordemos que cuando se nos habla de una solución total en una ecuación, debe estar conformada por una combinación, ¿verdad?, entre la solución de tipo homogénea y la solución que en este caso llamamos una solución de tipo particular, que es la que se obtiene a través de la expresión que está mencionada aquí. Es decir, que la solución de tipo particular, podríamos decirlo de esa manera, voy a colocarle una barrita encima, ¿cierto? Esa solución y de x, que está planteada aquí, colocamos una barrita encima, está escrita como esta función c de x, que mírenla, está aquí por el producto de esta función. Es decir, podemos escribir entonces que esto es igual a e a la menos g de x multiplicado por la integral que va desde x sub 0 hasta x de la h de t por e a la g de t, todo respecto a t. Pero bien, aún así, como les decía, no hemos finalizado con nuestra solución, porque nuestra solución general, ¿sí?, nuestra solución general va a estar conformada, la voy a escribir acá, como la suma, la combinación. Entonces vamos a decir que nuestra y de x va a estar conformada como la combinación de la solución de la homogénea asociada. Cuando hablamos de la homogénea asociada, pues estamos hablando de esta solución que tenemos aquí, más esta solución que la anotamos como y barrita de x. Perfecto. Entonces, siendo de esa manera,
pues inmediatamente tenemos que nuestra forma generalizada, ¿cierto? La solución general que se obtiene a partir de ese análisis para esta ecuación diferencial va a ser una función de la forma y de x igual. Entonces, ¿quién sería nuestra homogénea asociada? Volvamos a observarla, miren. La c, que en ese caso dijimos que es la y sub 0 por e a la menos g de x, ¿verdad? Entonces decimos que va a ser y sub 0 por e a la menos g de x más la solución, que en este caso llamamos particular, ¿cierto? Que la escribimos como aparece aquí, como e a la menos g de x por la integral que va entre x sub 0 y x de la ht por e a la gt, todo respecto a t, y donde se hace la aclaración, ¿cierto? Bueno, tomando en cuenta los puntos x0 y y0, y donde se hace la aclaración que nuestra función g de x, la cual se menciona ahí, pues no es otra cosa que la integral que va desde x sub 0, ¿cierto?, hasta x de la función g minúscula de t respecto a t. Y ahí tenemos entonces escrita la solución de tipo generalizada para la ecuación diferencial lineal de primer orden. No sé si tengan hasta ahí alguna pregunta. Entonces, eso es lo que vamos a tener en cuenta para solucionar las ecuaciones diferenciales. ¿Bien? Esta expresión en total. Vale, entonces vamos a proceder inmediatamente a ejemplificar con un caso práctico, ¿cierto? Eso que tenemos ahí. Entonces dice el ejemplo, resolver el problema de valor inicial, 1 sobre x de y de x menos 2y sobre x al cuadrado por x coseno de x, cuando y de 1 es igual a 2. Observen que en este caso tenemos un dominio restringido, ¿cierto? Y es nuestra x en este caso no podría tomar valores que sean 0 inmediatamente. Y podemos decir incluso que esto lo podemos hacer con validez para todo x que sea mayor que 0. Listo. En primer lugar, voy a mostrarles cuál es el comportamiento de estas soluciones. Profe, Señor. depende de una pregunta, ¿siempre se tiene que dar un valor inicial o No, no solamente para siempre se esos tiene que casos dar un valor especiales? inicial. Pero en este caso estamos suponiendo este valor inicial dado que siempre lo estamos trabajando. ¿Listo? Cuando no se Ok. presente el valor inicial, pues inmediatamente recuerden que esta ecuación no nos queda como una función particular, sino como una solución de tipo generalizada. Es decir, aparece aquí nuestra constante de integración. Al igual que en las demás, ¿no? Al igual, por ejemplo, que en esta. O sea, que en la solución de tipo homogénea. Bien. Listo. Entonces es el comportamiento de las funciones a través del campo de pendientes que se obtiene pues al dejar de y de x igual a toda la demás expresión que nos queda ahí. Bien. Entonces vamos a pasar a solucionar esa ecuación diferencial que aparece ahí en mención. Tenemos, primero que todo, pues acoplar esa ecuación, ¿cierto? A escribirla, reescribirla en la forma de la ecuación lineal. Entonces sabemos que podemos multiplicar por x libremente, dado que esto es una ecuación en donde dijimos que nuestro dominio no está incluyendo al valor de x. Entonces esta ecuación se nos convierte en dy de x menos 2 veces y sobre x multiplicado, bueno, ahí tenemos ya la y, igual, y acá se nos queda una expresión del tipo x cuadrado por el coseno de x. ¿Qué identificar ahí? Dos funciones fundamentales. Bueno, eso se puede hacer sin necesidad de escribirlo, pero como para que ustedes lo tengan pendiente. Tenemos que nuestra g de x es menos 2 sobre x
¿cierto? Y tenemos que nuestra h de x, que es el lado derecho, es igual a x al cuadrado por el coseno de x, para identificar. Entonces, primera situación a realizar. Tenemos que darle solución a nuestro caso homogéneo para poder solucionar la totalidad de la ecuación. Entonces, cuando decimos que es nuestro caso homogéneo, pues cuando hallamos nuestra función, ¿cierto? De la forma y igual a y sub 0. Bueno, y aquí aclaramos quién es y sub 0 y quién es x sub 0. Tenemos que esto es el punto inicial 1,2. O sea que esto es una de las curvas que aparece por aquí en 1 y 2. Bueno, aquí la escala en el eje vertical va de 100 en 100. Debe pasar una curva por acá y debe seguir ese mismo comportamiento, ¿sí? Y en este caso, pues tenemos el x sub 0 que vale 1 y nuestra y sub 0 que vale 2. Volvamos al que ustedes tengan presente. Miren, aquí tenemos. Entonces, lo que tenemos que hacer primero que todo es, por ahora, calcular esta g mayúscula para poderla incluir dentro de esta solución. Entonces, vamos a decir quién es nuestra g mayúscula. Pues nuestra g mayúscula es lo que resulte de la integral entre x sub 0, entre 1 y x, ¿cierto? ¿De quién? De nuestra función g. Miren, aquí aparece nuestra función g. Entonces nuestra función g en este caso nos está diciendo que es menos 2 sobre x. Entonces inmediatamente aquí tenemos que eso sería de la forma menos 2 y lo escribimos sobre t respecto a t. Que ustedes bien saben que eso se puede escribir como menos 2 veces y su solución es el logaritmo natural de t, y esto evaluado entre 1 y x, ¿verdad? E inmediatamente sabemos que eso lo podemos escribir como el logaritmo natural de x elevado a la menos 2, y todo esto evaluado entre el punto 1 y el punto x. Aquí me equivoqué, tengo que esto es una t, ¿verdad? Ya que no lo he evaluado todavía. Entonces aquí tengo t a la menos 2. Finalmente nuestra g de x pues viene siendo, al evaluar, observemos que aquí me quedaría el logaritmo natural de x a la menos 2 menos el logaritmo natural de 1 a la menos 2, que sigue siendo el logaritmo natural de 1 y que me daría 0. Por lo tanto, ahí quedaría resumida nuestra g de x mayúscula. Para escribir nuestra función de tipo homogénea, voy a escribirla aquí con una h para identificarla, de x, como nuestra y sub 0, en este caso 2 veces por Euler a la g de x negativa, ¿verdad? Aquí la tenemos, miren la menos g de x negativa, o sea, como menos el logaritmo natural de x a la menos 2. Y finalmente podemos escribir que esa solución nos queda de la manera, observen que este menos es menos 1, ¿verdad? Mediante la propiedad de logaritmos, pues me generaría un 2 aquí, o sea que finalmente eso se puede escribir como 2x elevado a la 2. Ahí tenemos nuestra primera solución, que es la solución de tipo homogénea. ¿Listo? Y la cual vamos a usar para identificar y poder trabajar la solución general. ¿Listo? ¿Qué debemos hacer ahora para no enredarnos? Pues sugiero que podamos encontrar esta integral y luego ensamblarla en toda esta ecuación generalizada que tenemos aquí. Sí, al encontrar esa integral, entonces ya no tendríamos inconvenientes. Entonces, sería la integral desde x0 hasta x de h de t, e a la gt de t. Pero e a la gt ya la tenemos, ¿verdad? O sea, que hacer esa integral se me convertiría en realizar la integral que va desde 1 hasta x de nuestra h de t. ¿Quién es esa h de t? Aquí la tenemos, mírenla. O sea, sería t cuadrado por el coseno de t por e a la g de t, ¿cierto? Ya no vamos a decir que es e a la menos g, sino e a la t. Entonces, al ser
e a la e a la g de t, perdón, simplemente, entonces ya este exponente me sigue quedando negativo y al aplicar la propiedad, ¿cierto?, del logaritmo con función exponencial, función de Euler, que son funciones inversas, inmediatamente eso me va a quedar como x a la menos 2, pero para este caso entonces sería por t a la menos 2 respecto a t. O sea, esta integral entonces se nos convierte en la integral que va desde 1 hasta x del coseno de t de t. ¿Listo? Finalmente entonces tenemos que al resolver esta integral nos da la función seno de t, la cual va a ser evaluada entre el punto 1 y el valor x, y por lo tanto nos va a dar que esto en últimas es la función seno de x menos seno de 1. Esta es la solución de esta integral que tenemos acá. Entonces, ¿qué procedemos a hacer? Escribir la solución de tipo general. Entonces, la solución de tipo general nos va a quedar escrita de la forma y de x igual a nuestra solución homogénea. Ya tenemos nuestra solución homogénea aquí, mírenla. Entonces la escribimos. Entonces tenemos que es 2 por x elevado a la 2, ¿verdad? Más, si no la recuerdan, tenemos nuevamente e a la menos g de x. O sea, tenemos nuevamente x a la 2 multiplicada por el resultado de esa integral. ¿Cuál es el resultado de esa integral? Pues seno de x menos seno de 1, ¿sí? Que finalmente lo podemos escribir distribuyendo, bueno, o asociando de alguna otra manera lo que tenemos en esa solución. Caso particular, vamos a observar entonces en este caso cuál sería, aquí tenemos nuestra solución particular, porque ya tenemos valores, ¿cierto?, para nuestra incógnita, y dentro de este diagrama que tenemos aquí, vamos a poder evidenciar cuál es esa curva solución que tenemos sobre ese diagrama de campos. Miren, aquí lo tenemos. Si ustedes lo comparan, pues estamos tomando, aunque no se ve, porque como les decía, tengo la escala en Y de 100 en 100, pero aquí nos dice el punto A, aquí tenemos el punto A y nos está marcando el punto 1,2, es decir, nuestro x0 y es sub 0. Y como nos dice nuestro teorema de existencia de unicidad, es la solución que además de que exista, es única. Bien, y por acá les voy a mostrar los comportamientos para algunos valores de la constante C. A dejarla por aquí. Ahí tenemos entonces el ejemplo de cómo funcionaría la generalidad del método para el caso de una ecuación diferencial lineal de primer orden. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.